disfrazados como verdaderos profetas. ¿Cómo podemos entonces distinguir a uno verdadero de uno falso? Dice en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, cuando la Biblia habla de frutos, está hablando del fruto del Espíritu Santo. La palabra fruto o frutos se refiere a las diferentes cualidades de Cristo que el Espíritu Santo implanta en el corazón. Ahora, ¿cuáles son algunas de estas características que debe tener un verdadero profeta si es que tiene el fruto del Espíritu? Note lo que dice en Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 22. Gálatas 5 y el versículo 22 describe el fruto que debe tener un verdadero profeta. Dice allí, nuevamente, Gálatas 5 y el versículo 22, esto: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es decir, un verdadero profeta manifestará en su vida mansedumbre, templanza, gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, fe y todas las cualidades hermosas que tenía Cristo cuando caminó sobre esta tierra. Noten también lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15 y el versículo 8, sobre el hecho de que los discípulos o seguidores de Jesús, especialmente los profetas, deben producir el fruto del Espíritu de Dios. Dice Jesús allí: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La segunda característica entonces es que un verdadero profeta debe manifestar en su carácter el Espíritu de Cristo, todas estas cualidades hermosas del carácter de Jesús. Un profeta que no manifieste estas cualidades, podemos estar seguros de que no es un verdadero profeta, sino que es un falso profeta. Vamos a nuestra tercera característica que distingue a un profeta verdadero de un profeta falso. Vamos en nuestras Biblias a 1 de San Juan, el capítulo 4 y el versículo 1 al 3. 1 de San Juan, el capítulo 4 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice allí, en el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjense que debemos examinar cuidadosamente los espíritus para ver si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Ahora, ¿cómo podemos conocer cuál es el Espíritu de Dios? Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Un verdadero profeta entonces confesará que Jesucristo vino en carne. Y no solamente confesará que Jesús vino en carne,
sino que confesará que Jesús, después de su resurrección y ahora en el cielo, aún conserva su naturaleza humana. Ahora quiero que notemos en nuestras Biblias el libro de Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 14, sobre la naturaleza humana de Jesús cuando Él vino a esta tierra. Nuevamente, Hebreos 2 y el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos, esos somos nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Fíjense que Jesús tenía carne y sangre, dice aquí, cuando se encarnó. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, Jesús tenía que tomar la naturaleza humana porque Él no iba a ayudar a los ángeles, nos iba a ayudar a nosotros que somos humanos. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, esos somos nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Noten aquí entonces que cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús vino con carne, sangre y huesos. Vino como un ser humano real. Pero la Biblia también nos explica que después de su resurrección, Jesús aún conservaba su naturaleza humana, como la nuestra. No como la de un pecador irregenerado, sino la naturaleza humana de sus hermanos, aquellos que se han convertido, aquellos que han tenido un nuevo nacimiento y han recibido a Jesús en el corazón. Noten San Lucas, el capítulo 24 y el versículo 36, para que se den cuenta que el Señor Jesucristo, después de su resurrección, conservaba aún su naturaleza humana. San Lucas, el capítulo 24 y el versículo 36, dice lo siguiente: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, es decir, los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y luego dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Fíjense que Jesús dijo que tenía carne y huesos después de su resurrección. Los discípulos como que todavía no querían creer. Y por lo tanto dice en el versículo 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Es decir, que solamente un profeta que enseña que Jesús vino en carne humana real, como la de sus hermanos, con carne y sangre y huesos, y que aún después de su resurrección nos representa como Jesucristo hombre en los atrios celestiales, puede ser un verdadero profeta. Vamos a nuestra cuarta característica de un verdadero profeta. Un profeta, cuando da una predicción en cuanto a un evento futuro, esa predicción se cumplirá al menos que la predicción esté vinculada con algún aspecto condicional. En un momento vamos a hablar más de eso. Vayan